Buenas tardes, maridos. Habéis venido. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Volvemos ahí, pasaje de la Escritura que estamos considerando juntos. Y vamos a leer los versículos del 25 al 33. 25 al 33. Si Dios quiere, dejaremos los versículos 31 al 33 para estudiarlos mañana y estudiaremos del 25 al 30 ahora en esta sesión. Dice así, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Los datos son dramáticos. En lo que va de año, en 5 meses, 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. De hecho, en mis notas al principio de esta semana había escrito 34 y el martes tuve que corregir mis propias notas. La violencia machista en el hogar es algo devastador en nuestra sociedad. Canarias registró en el mes de marzo un total de 1.431 llamadas por posibles casos de violencia. Esto es un 23% más que en el mismo mes del año pasado. Y los dispositivos de emergencia se activaron en 200 casos, en 200 ocasiones. De 1.431 llamadas, 200 fueron directamente atendidas por los dispositivos de emergencia, lo que generó que 29 mujeres, y estoy hablando en el contexto de las Islas Canarias, 29 mujeres y 23 menores tuvieran que recibir acogimiento. Son datos preocupantes y ponen en evidencia el abuso arrogante y despreciable de muchos hombres a sus mujeres. Un abuso que, entre otras cosas, lleva a muchos a pensar que el matrimonio no funciona, que el problema está en el matrimonio. A menudo el matrimonio tradicional se conecta con esta terrible realidad del maltrato machista, pero cuando vamos a la palabra de Dios descubrimos que lo que el Creador diseñó se aleja mucho de lo que vemos en nuestra sociedad. No es culpa del matrimonio. El matrimonio está siendo ferozmente atacado y nuevos modelos de familia se están queriendo imponer.
El matrimonio está obsoleto y requiere actualizaciones. Hay que redefinirlo. Y se proponen modelos que se alejan del diseño de Dios y que no son de ninguna manera la solución al problema. Fijaos, en su libro El matrimonio y sus alternativas, un doctor que se llama Carl Rogers muestra la perspectiva atea ante la situación actual del matrimonio. Y escribe, y cito, a mí me parece que estamos viviendo una época decisiva e incierta y la institución del matrimonio se encuentra con toda seguridad en una condición bastante precaria. Si más del 50% de los coches construidos por Ford o General Motors quedaran por completo inservibles en la parte inicial de sus vidas útiles, es indudable que alguien tomaría medidas drásticas. No contamos con una forma tan organizada de tratar con nuestras instituciones sociales, así que la gente busca a tientas para encontrar alternativas al matrimonio. Vivir juntos sin casarse, vivir en comunas, establecer grandes centros para cuidar niños, monogamia en serie, esto es con un divorcio tras otro. El movimiento de la liberación femenina para establecer a la mujer como persona independiente y en su propio derecho. Nuevas leyes de divorcio que eliminen todo concepto de culpa. Todas estas cosas son búsquedas a tientas que quieren conducir a algún modelo nuevo de relación hombre-mujer. Fin de la cita. Esto es lo que piensan aquellos que no confían en Dios. El modelo tradicional del matrimonio debe ser rechazado porque ya no funciona. Pero las alternativas de nuestra sociedad no hacen más que demostrar que el problema no es el diseño de Dios. El problema es la maldad del ser humano, la corrupción de nuestra cultura. En Efesios 5, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir sabiamente. Nota esto otra vez en el versículo 15. Tened cuidado cómo andáis. Vuestra manera de vivir, no como insensatos, sino como sabios. La implicación aquí en el versículo 16 es que el creyente debe vivir de una manera en la que está examinando sus prioridades diligentemente. Aprovechar bien el tiempo es cómo distribuyo, cómo organizo, cómo administro el tiempo que Dios me ha dado. Y por tiempo ahí Pablo está refiriéndose a nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Neciamente, como insensatos o como sabios? Que en el contexto bíblico es una referencia clara a el insensato, aquel que vive ignorando al Creador, el sabio, aquel que vive en el temor del Creador, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Pablo continúa exhortando a los creyentes a vivir sabiamente. Esto es por medio de un entendimiento profundo de la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, no seáis necios, sino, en contraste, entended cuál es la voluntad del Señor. El creyente que no conoce la voluntad del Señor, ¿qué es eso? Y Pablo dice aún más, vivir sabiamente por medio del poder del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Que el Espíritu de Dios sea el que dirija vuestras vidas. Que el creyente ponga su vida en manos de aquel en la Trinidad que nos lleva a vivir como Cristo porque nos apunta a Cristo, que nos lleva a vivir en obediencia al Padre,
Y estas cosas son las claves para que el matrimonio pueda no solo sobrevivir, sino también brillar. Confiar en los planes perfectos del perfecto diseñador de todas las cosas y someternos a la autoridad de su palabra inspirada e inerrante. Su palabra que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El grave problema que vivimos con la violencia machista tiene su origen en la desobediencia a este mandato. La raíz del problema está en el amor despiadado y egoísta de los maridos, que obviamente no es amor, pero que es una manera, creo yo, muy ilustrativa, muy clara, que nos ayuda a entender cuando no estamos amando a nuestra esposa. Un autor bíblico dice: ¿qué es el amor despiadado? El amor de un marido es despiadado cuando dice que ama a su mujer, pero no está dispuesto a hacer ningún sacrificio personal por ella. Y sigue diciendo: nunca piensa en los intereses de ella. Está tan lleno de sí mismo que rara vez se para a pensar en lo que ella podría querer o necesitar. Este es el amor despiadado. El amor que Cristo nos mostró es el amor piadoso. Y el marido que confía en Dios, que no es insensato ni es necio, que examina su actitud, sus prioridades, que se esfuerza por entender cuál es la voluntad del Señor, que vive sometido al Espíritu de Dios, este ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Este es el punto de este pasaje. Un amor piadoso es un amor abnegado y entregado. Estas son las dos marcas del amor piadoso que observamos en este pasaje, en los versículos del 25 al 30. El amor que Cristo mostró a la iglesia es primero un amor abnegado, un amor abnegado. Y fíjate, hay una palabra clave en toda esta sección, ya desde el versículo 22, y es la palabra cómo. Nota cómo se repite la palabra cómo en estos versículos. ¿Verdad? Versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En el 23, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. El versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres a sus maridos. Versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Versículo 29, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Aún incluso el versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Principalmente esta palabra va unida a Cristo, o Cristo es la siguiente palabra después del cómo, pero es una palabra clave en este pasaje, y si para las esposas Cristo es el mejor ejemplo de sumisión voluntaria, para los maridos Cristo es el mejor ejemplo de amor abnegado. Y el ejemplo de Cristo tiene tres implicaciones para el marido. ¿Cómo es el amor abnegado de un marido por su esposa? La primera implicación es esta, versículo 25. El marido pone a un lado sus intereses personales.
el marido pone a un lado sus intereses personales. Dice el versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo se sacrificó a sí mismo. Cristo abandonó sus comodidades como el eterno Hijo de Dios para buscar y salvar al que se había perdido, buscar y salvar a los que estaban sumidos en el pecado. Vino para servir, no para ser servido. Entonces, ¿cómo tiene que amar un marido a su esposa? Bueno, sirviéndola y dando su vida por ella. El cómo es claro. Así como Cristo amó a la iglesia, cómo amó Cristo a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. Cómo debe el marido amar a su esposa, se tiene que dar a sí mismo por ella. Pone a un lado sus intereses personales. El amor abnegado implica sacrificio personal. El marido se niega a sí mismo. Por ella, dice Pablo. Cristo se sacrificó por la iglesia. Esto significa que el mayor interés de Cristo estaba perfectamente ajustado a la mayor necesidad de la iglesia. El mayor interés de Cristo perfectamente ajustado a la mayor necesidad de la iglesia. Cristo mismo dejó a un lado sus intereses personales para buscar y satisfacer los intereses de la iglesia. Cuando Pablo escribe a los filipenses para enseñarles que deben preocuparse los unos por los otros, deben dejar a un lado el egoísmo y la vanagloria y con actitud humilde considerar al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿A quién pone como ejemplo? Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, etcétera, etcétera. No sé si alcanzamos a comprender esta clase de amor, hermanos, y cómo funciona en el matrimonio, hermanas y hermanos. Pero fíjate, es lo que el texto nos está mostrando. En el matrimonio, la esposa se somete a su marido y el marido se vuelve un siervo para su esposa. Esa es la imagen. Ese es el matrimonio por el cual Dios lo ha diseñado. Una esposa que se somete a su marido, un marido que sirve a su esposa. Es que ese es el liderazgo según Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos, el que quiera entre vosotros ser el mayor, porque yo no vine para ser servido. Maridos, no estamos para ser servidos. Estamos para servir. Y la persona número uno, ¿a quién servimos? Nuestra esposa. Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿nos hemos despojado nosotros de nuestros intereses personales para servir a nuestras esposas? El amor abnegado implica sacrificio personal. Y segunda implicación del ejemplo de Cristo, no solo el marido pone a un lado sus intereses personales, el marido procura el bien espiritual de su esposa. Toma la iniciativa en buscar el bien espiritual de su esposa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Pablo continúa describiendo el amor de Cristo por la iglesia, ¿verdad?
Esa es la ilustración aquí, ese es el ejemplo de Cristo y el marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dice, versículo 26, se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Notad esto, el propósito de Cristo con su sacrificio era apartar a la iglesia del pecado, purificarla de sus pecados. ¿Cómo encaja esto en la responsabilidad del marido para con su esposa? Bueno, su amor abnegado le lleva a procurar su bien espiritual, el bien espiritual de su esposa. Y el bien espiritual de su esposa es su pureza, su madurez espiritual. Y esto, hermanos, tiene que ver primero con una disposición continua del marido a perdonar a su esposa. Así es como Cristo comienza a purificar a su iglesia por medio de perdonarla y por medio de luego exhortar a los creyentes. Capítulo 4, versículo 32, lo tenemos ahí delante, a perdonarnos unos a otros, así también como también Dios nos perdonó en Cristo. Pedro dice, su primera carta, capítulo 4, versículo 8, así como el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Esto es el perdón. Así como Cristo cubrió nuestros pecados, no que los ignoró, pero sí que Él nos perdonó y Cristo no esperó para morir en nuestro lugar a que nosotros le pidiéramos perdón. Así, los maridos deben garantizar el perdón a sus esposas. Un perdón que olvida, un perdón que ya no tiene en cuenta la ofensa. Esto es sumamente importante. Obviamente no es que la esposa no tiene que perdonar al marido, pero ahí está la iniciativa, el liderazgo espiritual en el hogar, la responsabilidad de los maridos. Porque el ejemplo que Cristo nos dejó es uno en el que Él procuró el bien espiritual de su iglesia. Así que esto tiene que ver con perdonar a la esposa. Tiene que ver también con pastorear a la esposa. Así como Cristo purificó a la iglesia con la palabra, como nos dice al final del versículo 26, y tal como Él mismo oró en Juan 17, lo recordábamos esta mañana, ¿verdad? Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así el marido sabe que la palabra de Dios debe gobernar su hogar. La palabra de Dios nos aparta del pecado y de pecar. A veces nuestro problema como maridos es que no guiamos a nuestras esposas según la palabra de Dios, sino que las guiamos según nuestras propias opiniones. Y luego esperamos que nos sigan en nuestro liderazgo espiritual, pero no las estamos guiando según las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero si confiamos en la sabiduría de Dios, el resultado será que nuestras mujeres estarán más y más apartadas de las falsas influencias del mundo. Vivirán apartadas del estilo de vida característico de las mujeres incrédulas. Lo que no hizo Adán cuando su esposa estaba siendo influenciada por la mentira. Esto es lo que significa procurar el bien espiritual de nuestra esposa. Garantizar el perdón, pastorear por medio de la palabra el hogar, la esposa que el Señor nos ha dado. Así que la primera implicación en el ejemplo de Cristo es que pone el marido
a un lado sus propios intereses. Y la segunda implicación es que procura el bien espiritual de su esposa. Pero el versículo 27 nos muestra algo más, y es la tercera implicación de este amor abnegado. El marido protege la salud espiritual de su esposa. Amar a tu esposa implica entregarte o protegerla a ella, proteger su salud espiritual, estar atento a que ella se mantenga firme en su fe, confiada en el Señor, atenta a la palabra de Dios. Y esto es algo hermoso, hermanos. El versículo 27 sigue diciendo que Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y notad esto, hermanos, ¿qué es lo que busca el Señor de la iglesia para con su iglesia? Purificarla, santificarla, para llegar a presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La idea de este versículo es que Cristo acompaña a la iglesia desde que la salva hasta que la trae a su presencia. Él fue el que prometió a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Mateo 28, 20. En Colosenses capítulo 1, versículo 22, Pablo recuerda que Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese día va a llegar. Vamos a estar en la presencia de Cristo. Y notad cómo la Biblia nos enseña que Cristo mismo se ha comprometido a acompañarnos, a proveernos de lo que necesitamos para mantenernos en esa santificación. Y esa es la realidad, por un lado, de la perseverancia de los santos, del hecho de que aquellos a los que Dios salva, los salva para siempre. Y tenemos la garantía, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículo 25, de un sumo sacerdote que intercede perpetuamente por nosotros. Así lo describe el autor de los Hebreos: a nuestro Señor está intercediendo perpetuamente por nosotros. De manera que tu salvación, que depende de Cristo, no la vas a perder, porque depende de Cristo. Pero notad, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra palabra clave aquí? ¿Cómo? Es el ejemplo de Cristo, de la manera que Él se esfuerza por proteger a su iglesia hasta que se la presente. El marido se esfuerza por proteger a su esposa, proteger la salud espiritual de su esposa continuamente. Y por eso el marido debe estar al lado de su mujer, tan cerca de ella como para conocer su necesidad espiritual, tan cerca como para protegerla de las mentiras del padre de mentira, para asegurarse que no se manche con la suciedad del pecado. Esto no implica, ¿verdad?, creo que lo entendéis, hermanas, pero lo voy a decir por si acaso, que vuestra vida de fe es que el marido haga todo en cuanto a vuestra salud espiritual, ¿no?, ¿verdad? Porque lo decíamos esta mañana, sois iguales. Hombre y mujer somos iguales en la salvación y en el propósito de Dios de salvarnos y santificarnos. Y vosotras, ¿verdad?, tenéis que leer la palabra de Dios, tenéis que orar, tenéis que ser expuestas a la palabra de Dios, a la enseñanza. Pero, maridos, tenemos esa responsabilidad porque tenemos ese rol de liderazgo espiritual en el hogar. El marido tiene que estar ahí para tomar decisiones que
santifican. Eso es amor. Ese es el amor de Cristo por su iglesia, el que Él demostró y la clase de amor que necesitamos desesperadamente en el hogar. O piensa por un momento si esposa que estás aquí, si tienes un marido que te ama así, si te sirve de esta manera, si se desvive porque tu relación con Cristo esté firme, que te estés alejando lo más posible del pecado. Y maridos, si estamos procurando esto y nos encontramos con una esposa sumisa que ha aceptado ese papel que nosotros tenemos, esto es un brillo que las tinieblas de este mundo no pueden apagar. Aunque seamos un pueblo pequeño, un remanente, aunque seamos un puñado en la inmensidad de las personas que viven en este mundo. El amor abnegado, hermanos, requiere atención constante, cercanía real y discernimiento espiritual. Y esta es la primera marca del amor auténtico que Cristo demostró con su iglesia. Pero tenemos también los versículos del 28 al 30, una segunda marca de este amor con el que el marido debe amar a su esposa. Es un amor entregado también. Hasta ahora hemos visto este sacrificio personal del esposo, este negarse a uno mismo, este quitarse él de medio, echarse a un lado y aparecer para servir, no para ser servido. Pero el Señor, por medio de su palabra, nos sigue enseñando más acerca de este amor, que es un amor entregado. Otra vez, siguiendo nuestra palabra clave, ahora la encontramos en el versículo 28, solo que la ilustración pasa de ser el ejemplo de Cristo con la iglesia a ser el ejemplo del cuidado del cuerpo y la verdad de que marido y esposa son una sola carne. Esta es la clave en estos versículos aquí. En el versículo 28 dice, también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Hay un también, hemos visto el ejemplo de Cristo, ahora vemos el diseño del Señor, la esencia del matrimonio, el ser una sola carne. Como a sus propios cuerpos, esto que Pablo dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, esto todo tiene que ver con lo que luego va a decir Pablo citando Génesis en el diseño de Dios. Los dos serán una sola carne. En esta sección, la verdad fundamental es que marido y mujer son un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y en esta verdad también observamos tres implicaciones. La primera implicación es que el marido pone a su esposa en primer lugar. Eso es lo que quiere decir Pablo en el versículo 28. Maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos. ¿Y qué significa esto? Bueno, la idea aquí es que la esposa es la prioridad número uno para el marido. Pablo, al utilizar esta ilustración del cuidado del cuerpo, está hablando en el sentido de que, humanamente hablando, todos atendemos a las necesidades que nuestro cuerpo demanda. Esa es la ilustración, esta es la idea. Naturalmente, si la cabeza está bien, tú le das descanso a tu cuerpo cuando te pide descanso, le das alimento a tu cuerpo cuando te pide alimento. Esa es la idea.
Así es como funcionamos. Y esta es la ilustración. Y como hombre y mujer son un solo cuerpo, cuando el esposo ama a su mujer, se está amando a sí mismo, de la única manera bíblica que uno debe amarse a sí mismo, amando a su esposa en el contexto del matrimonio. El marido se hace bien a sí mismo cuando pone a su esposa en primer lugar. Este es el punto del pasaje. Y esto tiene que ver con una comprensión correcta del matrimonio. Y aquí tenemos que volver al principio, a cuando Dios lo diseñó y a cuando Adán, de una forma poética, cuando ve a Eva, lo primero que dice es: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Que no es una referencia a el Señor quitó una costilla de mí. Es una declaración de haber entendido qué es el matrimonio. Una sola carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán comprendió la profunda unidad que tenía con su mujer y la profunda necesidad que tenía de su mujer. A ver, hermanos, no es que a los hombres nos sobraba una costilla. No es que el Señor dijo: uy, la verdad que le he puesto demasiadas costillas en el cuerpo. No, otra vez, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está el mensaje de Dios. Es de su mismo cuerpo, un solo cuerpo. Y está esta correspondencia, esta ayuda idónea: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso Dios mismo había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Así que Adán, por medio de la primera poesía de la historia, demuestra que ha comprendido que Eva es parte de sí mismo. Por tanto, la responsabilidad de Adán era entregarse a ella para cuidarla y sustentarla. Así es como el marido que ama a Cristo pone a su esposa en primer lugar. La ama como a su propio cuerpo. Y al amarla a ella se está amando a sí mismo. No porque su intención es su propio bien, sino porque es una sola carne con su esposa. ¿No es maravilloso, hermanos, el diseño de Dios? Esta realidad de un solo cuerpo, una sola carne, solo sucede en el matrimonio. No hay ninguna otra relación que exista tan profunda como la del esposo con la esposa. Y aquí están las implicaciones. El marido que tiene este llamado de amar a su esposa, la pone en el primer lugar y, segunda implicación, provee fielmente para ella. Provee fielmente para ella. Esta es la responsabilidad de cuidar a su esposa constantemente. Y esto es lo que vemos en el versículo 29, cuando Pablo dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Obviamente, cabalmente, nosotros, ¿verdad?, decimos que si alguien se está haciendo daño a su propio cuerpo y no lo está cuidando, es porque hay un problema en esa persona, ¿cierto? Por eso aquí la afirmación de Pablo es correcta y no es exagerada. Nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y Pablo vuelve a traer aquí el ejemplo de Cristo con la iglesia y utiliza dos verbos aquí, el verbo sustentar y el verbo cuidar, que denotan, por un lado, un cuidado continuo y por otro lado, un cuidado en todos los sentidos. Esto, hermanos, yo creo que es tremendamente práctico. Fíjate cómo el marido provee fielmente para su esposa. Primero, por medio de proveer un cuidado físico. Es
La implicación de sustentar y cuidar aquí incluye el aspecto físico, el sentido de la relación física. El marido atiende las necesidades físicas de la esposa. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 7, donde hay enseñanza allí también fundamental con respecto al matrimonio, al plan del Señor. Una de las cosas de las que el apóstol Pablo habla es de la relación física, de la relación sexual entre el marido y la esposa. Una, porque solo hay un contexto en el que Dios ha creado la relación sexual y es entre el marido y la esposa. Hombre y mujer, casados. Ahí, ese es el único contexto en el que la relación sexual es el plan de Dios, el diseño de Dios. Y en ese contexto Pablo dice que el marido cumpla con su deber para su mujer e igualmente la mujer con el marido. Es tremendo y es muy claro y muy alejado del concepto del mundo en cuanto a la relación sexual, en cuanto a la distorsión devastadora de este mundo que pone la relación sexual en el contexto de la satisfacción personal, cuando Dios lo diseñó con el propósito de satisfacer al otro. Y hermanos, yo creo que cuando Pablo está diciendo estas cosas, tanto en Efesios 5 como en 1 Corintios 7, está apuntando a que el marido tiene que tener la iniciativa en esto. Y fijaos, porque uno de los engaños terribles del diablo con respecto a la relación sexual es el cosificar a la mujer, el ponerla a ella como ella es la que está al servicio del hombre. Esto es lo que abunda en el mundo y lo que lleva a muchos, ya no digo hombres, sino terriblemente a adolescentes a abusar en grupo de niñas. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de no seguir el diseño de Dios, que escucha es para el marido tomar la iniciativa también en la relación sexual. No en que le den, sino en dar. Porque el marido tiene el deber de cumplir para su mujer. Y porque Pablo también en ese contexto de 1 Corintios 7 afirma, fijaos, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que, maridos, el cuidado de nuestras esposas, el amor entregado, es la iniciativa en cuanto al cuidado físico de nuestra esposa, que tiene que ver también con un cuidado emocional. Esto todo surge de lo que sustentar y cuidar significa. El cuidado emocional, la manera en que el marido habla a su esposa, con ternura y no con aspereza. Esto es lo que Pablo les recuerda a los colosenses: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es que el maltrato machista en nuestra sociedad no se limita solo a la violencia física. Y hay muchos que pueden decir: no, yo nunca le he pegado a mi esposa, aunque le he dado golpes por todos lados con mis palabras, y la he humillado, y la he despreciado, y la he infravalorado. También abunda la violencia verbal, el desprecio, la aspereza que muchas mujeres reciben de sus maridos. Esto no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Y me temo que a veces nosotros también caemos en esta aspereza, los
maridos creyentes. Pero ¿sabes qué, hermano? Ser tierno con nuestra esposa no es ser menos hombre. De hecho, es ser más como el perfecto hombre, que es Cristo. Finalmente está también el cuidado material. Esta provisión fiel del marido a su esposa incluye el cuidado material. Particularmente el verbo sustentar significa proveer alimento por un tiempo largo. Y otra vez insisto, Pablo los pone en una forma estos verbos en los que esto implica algo continuo. El marido está cuidando y sustentando a su esposa continuamente, así como Cristo a la iglesia también continuamente. Nuestro Señor no descansa en su intercesión por los suyos. El marido no debería descansar de su responsabilidad de cuidar también materialmente a su esposa. Y esto es importante, aunque creo que también requiere una clarificación. Porque la Biblia no dice que solo el hombre puede trabajar fuera del hogar. Y fijaos que digo esto a propósito, trabajar fuera del hogar, porque la esposa trabaja igual que el esposo, ¿verdad? Lo que sí dice la Biblia claramente es que el hombre es el que tiene la responsabilidad de proveer para su familia. No recibe la esposa, lo hemos visto, el mandato de cuidar y sustentar al marido. Es el marido el que recibe el mandato de cuidar y sustentar a la esposa, mientras la mujer tiene la responsabilidad de administrar el hogar, porque eso es lo que ella sí ha recibido. Fijaos, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Tito, Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando allí dice a las ancianas, esto es a las mujeres mayores en el contexto de la iglesia, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que aquello que Dios ha diseñado y ha declarado en su palabra no sea burlado. Este es el diseño de Dios. Y sí, es ofensivo decir hacendosas en el hogar. Algunos sienten la tentación de poner típex ahí, de borrar el versículo ahí en Tito capítulo 2. ¿Por qué? No, por varias razones. Una es por el desprecio del hogar. Y así nos va. Así tenemos hoy en día a los adolescentes que tenemos, que no han recibido la instrucción en el hogar y no han tenido los límites que deberían tener. Y ahora no hay quien les pare. Es la esposa la que tiene la responsabilidad de administrar el hogar. Y sí, hay situaciones de necesidad que pueden requerir que por un tiempo la mujer trabaje también fuera del hogar. Pero hermanos, Dios nunca deja de tener el control en toda situación para ayudar al marido y a la esposa a mantener sus roles aún en tiempos de dificultad. No hay una excusa ahí, no hay una pausa, no hay una condición o una excusa o un punto en el que la mujer no tiene la responsabilidad del hogar. El Señor nos ayuda. ¿El problema cuál es? El problema es que por avaricia más que por necesidad los roles sean desatendidos. Ese es el problema. Y creo que es importante aclarar esto. Debemos discernir si como familia, si como matrimonio estamos confiando en el Dios que prometió suplir nuestras necesidades básicas. O
si estamos confiando en las riquezas y en la débil estabilidad que éstas proveen. Así que el amor entregado, el marido provee fielmente para su esposa. Y hay una implicación más, y la vemos aquí al final del versículo 29 y versículo 30. Y esta implicación del amor entregado es la fidelidad. El marido permanece al lado de su esposa. El marido permanece al lado de su esposa hasta que la muerte o la venida del Señor separe el matrimonio. Son las únicas maneras bíblicas en las que un matrimonio se separa. O bien porque un cónyuge es llevado a la presencia del Señor antes que el otro cónyuge, o bien porque en la esperanza gloriosa que tenemos, Cristo viene a buscar a su iglesia y nos vamos juntos. Pero nos vamos a un lugar en el que ya el matrimonio no tiene lugar, como Cristo también enseñó en los evangelios. Y precisamente el Señor Jesús es quien afirmó esta verdad de la permanencia del matrimonio, la fidelidad del matrimonio. Somos miembros de su cuerpo, dice Pablo en la ilustración de Cristo con la iglesia. Somos una sola carne en el diseño de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y recuerden este punto, hermanos, que mañana vamos a estudiar este pasaje. Ven mañana, si el Señor lo permite. Y vamos a seguir considerando qué significa dejar a padre y a madre. Vamos a seguir estudiando y profundizando en la verdad de esta unión del ser una sola carne. Pero una de las implicaciones es que el hombre no separa esto. Jesús citó este mismo pasaje, este mismo versículo de Génesis capítulo 2 en Mateo 19 y después a continuación dijo, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, y esto no es que está escrito en los apuntes de cómo se hacen las bodas, esto está escrito en la Biblia. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dicho de una manera contundente en palabras del pastor John Piper, y cito, eres libre para abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya. Así es, hermanos, el amor abnegado, el amor entregado. Así es como el esposo que ama a Cristo ama a su esposa. Así es el marido que ama como Cristo amó a la iglesia. Pone a un lado sus intereses personales, pone a su esposa en primer lugar. Provee fielmente para su esposa en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido material, en todos los sentidos. Porque sí, hay maridos que se jactan en decir, a mi mujer no le falta de nada. Yo no entiendo por qué Señor, esta mujer que me has dado, que se queja tanto, si tiene todo lo que quiere. ¿Ah, sí? ¿Y qué de su cuidado emocional? ¿Y qué de su cuidado físico? ¿Y qué de su cuidado espiritual? ¿Puede decir tu esposa que no podría ser más feliz con el marido que tiene? Y de hecho muchas veces es eso. Maridos que se jactan de decir, no, pero si tiene la ropa que necesita y tiene comida, ¿qué más quiere? Quiere un marido que deje de mirarse a sí mismo y la ame como Cristo amó a la iglesia.
provee fielmente para su esposa en todos los sentidos y permanece al lado de su esposa. A veces uno de los problemas que ocurre en el matrimonio, algo con lo que las esposas lidian, es con el hecho de tener a sus esposos en cuerpo presente. Están ahí, están en algún lado de la casa, están más o menos accesibles, pero no están reflejando a Cristo, que lo dejó todo para ir y buscar a su esposa, para amarla, para entregarse por ella, para purificarla, para santificarla, para protegerla. Es posible felices para siempre. Es posible. Pero lo es cuando la esposa se somete al marido como al Señor y cuando el marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando volvamos mañana veremos que lo es finalmente cuando ambos confían en la palabra de Dios y se someten a su autoridad. Bueno, queridos, hemos llegado al final y nos gustaría ahora poder dedicar un tiempo, si queréis, si hubiera preguntas, que podáis preguntar, y si sé la respuesta, responderé de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente, si no la sé, pues eso es lo que responderé. Pero vamos a orar y luego el tiempo que dispongáis en preguntas en torno a lo que hemos estado estudiando en este día y poder también llevarnos quizás alguna aplicación más, si cabe. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra que es perspicaz, pertinente y es precisa. Señor, somos conscientes de las dificultades que muchas veces surgen por nuestra propia debilidad, por nuestra conducta inmadura, pero que también vienen causadas por la tremenda presión a nuestro alrededor, la presión del mundo, la corrupción de la cultura. Y Señor, por eso queremos darte gracias por tu palabra y queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Necesitamos tu ayuda para ser creyentes fieles, creyentes que realmente demostramos nuestra fe por medio de aferrarnos a tu palabra y por medio de no separarnos de tu plan, de tus propósitos. Y particularmente, Señor, como matrimonios, ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz. Y aun como dices en tu palabra, y veremos mañana si es tu voluntad, para que podamos reflejar la relación de Cristo con su iglesia, su esposa. Ayúdanos, Señor, y permítenos un tiempo más de comunión y también de resolver algunas dudas. Permítenos hacerlo, Señor, según tu palabra y para tu gloria, para que, Señor, tú seas exaltado, para que tu palabra no sea blasfemada, para que la luz de Cristo brille de manera que disipe las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo voy a hacer una pregunta y luego si vosotros tenéis preguntas. Mi pregunta es, ¿puedo tener una botella de agua? No, hay 4 botellas de agua aquí. Amén. Amén.
No levanten todas las manos, ¿eh? No tenéis que hacer preguntas por complacerme a mí. Yo no me siento mal si no hay preguntas. Yo lo que voy a pensar es que lo he explicado todo bien. Pero también el hecho de que yo no me voy hasta mañana a mediodía y estoy a vuestra disposición si luego también queréis hablar conmigo de manera más privada. Cuando hay un matrimonio en donde uno de los cónyuges no es creyente, ¿cómo aplicar de manera paciente todo lo que nos ha enseñado? Es una buena pregunta porque es algo muy habitual, ¿verdad? Matrimonios en los que uno de los cónyuges no es creyente. La mejor respuesta es recordaros que tanto 1 Corintios capítulo 7 como 1 Pedro capítulo 3 enseñan particularmente en cuanto a esos casos. Lo que resaltaría es, por un lado, que en esos pasajes la Biblia no enseña que ahí la responsabilidad del marido y de la esposa cambian, del marido creyente o de la esposa creyente, no cambian. La esposa creyente igual tiene que someterse a su marido si es un marido incrédulo. El esposo creyente igual tiene que amar a Cristo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, aun cuando su esposa no ama a Cristo, ni es parte de la iglesia. Y lo otro que resaltaría es que obviamente es una situación difícil y nuestro Señor Jesús es experto en ayudarnos en situaciones difíciles. Y el llamado en esos pasajes es a perseverar, a pedir al Señor que nos dé paciencia, a ver cómo el Señor con el tiempo puede utilizar incluso una actitud piadosa para tocar al cónyuge que no es creyente. Incluso la promesa en 1 Corintios capítulo 7 ya es que un esposo o una esposa creyente casada o casado con un cónyuge que es incrédulo, le está santificando, y ahí Pablo utiliza el término santificar en el sentido de que está protegiendo o está apartando a ese cónyuge de pecar más. La Biblia nos enseña que Dios no es que va a juzgar nuestro pecado en singular, cada pecado Dios lo va a juzgar. La dimensión de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, es que Él paga por todos nuestros pecados, no paga por el pecado como algo general. Dios contabiliza nuestra deuda por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Entonces, un cónyuge creyente que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios está en un sentido, digamos, haciendo que ese cónyuge no acumule más pecados en su cuenta delante de Dios. Así es como el apóstol Pablo lo está describiendo en 1 Corintios 7 cuando utiliza el término santificar, que es apartar a su cónyuge e incluso a sus hijos, dice Pablo ahí. Entonces, otra vez, es la realidad de mirar más allá de nosotros mismos y el cónyuge creyente encontrar satisfacción y paciencia en Cristo y en pensar de esa manera, en la compasión de Cristo por su cónyuge, aún por sus hijos incrédulos. Pero claro, es difícil. Hay otro factor ahí, obviamente por implicación, es la familia de la fe. Ese cónyuge creyente tiene una iglesia, tiene hermanos y hermanas en Cristo que pueden animar a esta persona a perseverar, pueden darle dirección, pueden consolarla cuando la carga es severa. Y luego una cosa más que Pablo enseña en 1 Corintios 7 es que en el caso de que el cónyuge incrédulo quisiera separarse del cónyuge creyente, en ese caso es donde el Señor daría una excepción al caso de que un matrimonio terminase. Pero el texto es muy claro. Y el texto está hablando en el contexto de que un incrédulo ha venido a Cristo cuando ya está casado. No que un creyente
manifestando ser creyente, decide casarse con un incrédulo. Ahí tendríamos que hablar de más cosas que la palabra de Dios enseña. Pero en ese contexto de que tú te casaste y eras un incrédulo y el Señor te salvó, te encuentras ahora en esa situación y tú te mantienes fiel al plan de Dios, tú obedeces a Cristo en su enseñanza y llega un punto que tu cónyuge no quiere seguir más en ese matrimonio, no soporta esa realidad de tu fe en Cristo. Ahí es cuando Dios dice que permite esa separación, ese divorcio realmente, pero nunca el creyente es quien lo inicia. Y el creyente, de hecho, es llamado a mantenerse en ese matrimonio. Es algo común, ¿verdad?, en las iglesias esto. Entonces, si hay más preguntas en ese sentido, podemos hablar más también. Bueno, gracias. Mi pregunta va en consonancia con la pregunta del hermano Miguel, si dentro del matrimonio cristiano, vamos a llamarlo así, uno de los cónyuges no cumple con el mandato de Dios, ¿cómo debería comportarse el otro? Es decir, si la mujer no se somete o el hombre no ama a su mujer. Mirad, una de las cosas que sucede también de manera única en el matrimonio no solo es esa realidad del ser una sola carne, sino que el esposo y la esposa siguen siendo hermanos en Cristo. Y esto tiene una implicación también muy particular con respecto a cuando estemos en la presencia del Señor, en la que ya no nos casaremos, no nos daremos en casamiento, dice el Señor Jesús en los Evangelios, porque es la realidad de que todos estamos ahí como parte del mismo pueblo, los creyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Y entonces ahí ¿qué pasa? Que ahí lo que se aplica es la enseñanza bíblica en cuanto a cómo tratar el pecado. Entonces, el Señor dice, por ejemplo, en Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Esa es la exhortación. No encontramos en ningún lugar de las Escrituras que en el contexto del matrimonio sea diferente. Entonces, lo que está describiendo usted, hermano, es esa situación. Sí, uno de los cónyuges no está cumpliendo con su responsabilidad y eso la Biblia lo llama pecado. Entonces, de acuerdo también a cómo la palabra de Dios nos enseña a aplicar la disciplina, a llevar adelante esta labor espiritual de reprender al hermano, es Gálatas 6:1, con mansedumbre, mirándose a uno mismo, es con amor, es garantizando el perdón, es entendiendo que nosotros no somos mejores. Y ya en el contexto del matrimonio, mostrando el marido ternura, si es el marido el que tiene que animar a su esposa a corregir ese pecado. Y en el contexto de la esposa con el marido, no es que someterse no quiere decir que como hermana en Cristo no puedo ayudar a mi marido a ver que es pecado lo que está ocurriendo. Entonces, otra vez, confiamos en el plan de Cristo para la Iglesia. Y es en el ámbito de lo privado. Nadie más lo tiene que saber. Nadie más tiene por qué saber que eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué dice el texto? El texto dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Empieza por ahí. Pero claro, si no te oye. Y entonces, el texto, Jesús enseña que hay que hacer eso mismo, pero con testigos. Otra vez, aplicando el pasaje de Gálatas 6:1, porque Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno ha sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo.
El llamado ahí es a ser espirituales. Los que son espiritualmente maduros son los que tienen que ayudar a los que no lo son a lidiar con el pecado. Y por eso es apropiado, creo yo, en la aplicación de Mateo 18, cuando hay que llevar a dos testigos, el tomar a las personas más maduras de tu iglesia que tú conoces. Que si es una iglesia que sigue la Escritura, son los ancianos. Y otra vez, sin que trascienda más, yo acudiría a los ancianos. Y los ancianos entonces siguen esta labor, y es su labor pastoral. Y es otra vez exhortar al cónyuge que no está obedeciendo a Cristo a que lo haga. Otra de las aplicaciones prácticas de el ir con testigos es que esos testigos también confirman que aquello que se está describiendo como pecado realmente lo es. Y entonces, si llegan los ancianos y de repente los ancianos con la palabra de Dios ven, bueno, igual piensas que esto es pecado pero no lo es, pues ahí van a traer claridad y corrección. Pero si es pecado, ellos son ahora los que, junto con el cónyuge que ha exhortado al arrepentimiento, exhortan a ese cónyuge. Y sigue. Ya no es tan habitual, quizás en nuestras iglesias, pero ahí los testigos, si no son ancianos y la persona no se arrepiente, hay que decirlo a la iglesia. Y otra vez, por implicación, a la iglesia. ¿A dónde acude uno si tiene que decir algo a la iglesia? Pues acude a los pastores de la iglesia. Y ellos son los que luego van a determinar en qué punto está la situación, como para que ahora toda la iglesia se involucre en restaurar al hermano que ha pecado. Y así sigue el proceso. Pero yo no veo en ningún pasaje de la Escritura que en ese contexto al esposo y a la esposa se les llame a llevarlo de otra manera, porque no deja de ser un contexto de un hermano que ha visto a otro hermano pecar. ¿Entiende, hermano? Sí, allí Luis, ahí. Buenas. Una pregunta. Por ejemplo, si dos personas que aman a Dios se unen y la mujer, por ejemplo, conoce el rol que tiene que desempeñar dentro del matrimonio, pero el hombre no sabe, ¿tú crees que la mujer está capacitada o tiene la facultad para poder enseñar al hombre cuál es su rol dentro del matrimonio? La mujer es perfectamente capaz de entender la Escritura. Esto es algo que trataba de enfatizar esta mañana en el sentido de cómo Dios creó al hombre y a la mujer iguales. El hombre no tiene una capacidad diferente o mayor de entender la Escritura. Ahora, el contexto del Nuevo Testamento, el contexto de la Iglesia de Cristo, nos enseña que Cristo ha establecido un orden para esas cosas. Mi recomendación a esa mujer sería echar mano otra vez de los pastores de la Iglesia para ayudarla. Puede haber una segunda pregunta, una pregunta que siga esa. Bueno, ¿y si mi marido no quiere escuchar a los pastores? Bueno, hay otras cosas, ¿verdad?, ahí con las que lidiar. Pero bueno, una esposa, sin entrar en decirle al marido, ahora me tienes que escuchar porque te voy a enseñar la verdad, sí puede apuntarla, ¿no?, a cómo Cristo ama a la Iglesia. Pero yo creo que ahí la respuesta es que el Señor, Efesios 4 nos lo dice, dio a la Iglesia, a estos hombres, primero esta primera generación, apóstoles y profetas, y luego los que vinieron a partir de ellos. Nunca los apóstoles y profetas prepararon a más apóstoles y profetas, ni los nombraron ni los reconocieron. Lo que sí hicieron fue nombrar y reconocer ancianos, pastores en cada iglesia. Y estos son los pastores y maestros que Cristo dio a la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los santos obviamente incluye a hombres y mujeres. Entonces,
Sin duda a una mujer le va a ayudar a conocer la voluntad de Dios para el marido en el hogar, claro que sí. Pero lo sabio es echar mano de los maestros que Dios te ha dado en la congregación en la que estás. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Aprovechen. Bueno, pues damos gracias a nuestro hermano Jonathan por la exposición de su palabra.